Qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Bueno, hace 8 días terminamos una serie muy linda que fue la serie de restauración y hoy queremos hablar, hoy y dentro de 8 días vamos a hablar de algo que se llama discipulado. ¿Cómo se llama? Discipulado. La primera vez que yo escuché esta palabra fue en una iglesia o cuando leí la Biblia, porque anteriormente nosotros no fuimos formados en esa palabra, discípulos, o cuando veíamos los evangelios en Semana Santa cuando nos proyectaban la vida de Jesús. ¿Lo recuerdan muy bien? Jueves y Viernes Santo, que uno hablaba y los discípulos de Jesús. Pero esta semana que estaba meditando y estudiando sobre el tema de la predicación, me di en la tarea de investigar un poquito más y me gustó mucho la enseñanza de un pastor que habló sobre el, el- la manera en que existía la forma en que educaban a los judíos en la época de Jesús. Porque cuando entendemos el contexto cultural de la época, podemos empezar a entender mejores las enseñanzas de Jesús. Mire, les voy a hablar un poquito de historia, pero es muy interesante porque cuando yo lo estudié, lo escuché y escribí muchas cosas, pude entender por qué Jesús actuaba de cierta manera con sus discípulos. El sistema educativo judío eran 3 niveles. El primer nivel empezaba a los 5 años. Todo niño judío cuando cumplía 5 años lo llevaban a la sinagoga local. La sinagoga era el lugar de reunión donde se predicaba la Torá. Cuando hablamos de la Torá estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, la que usted tiene ahí, ¿sí? El Pentateuco, los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá. Pero cuando entraban estos niños de 5 años a estudiar, ese primer nivel era de 5 a 10 años. Y no solamente, ¿qué le enseñaban allí? Le enseñaban matemáticas, le enseñaban historia, geografía, lógica, pero había una materia que era el estudio de la Torá. ¿Y saben qué se les enseñaba a ellos? Era como decir la religión. ¿Cuántos de acá estuvieron clases de religión? Casi los de mi época, todos. Casi todo. Hoy en día no. Pero era más o menos eso. Escuchen en qué consistía el estudio de la Torah. En que los niños memorizaran, escúcheme, memorizaban esos 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cómo la ve? Y uno les dice, apréndase un versículo. Ay, no, pastor, no me pongan eso. ¿Qué he hecho? No me castigue. Escuche, memorizaban de memoria de 5 años. Hasta los 10 años se enfocaban no solamente en eso, sino en amar esa palabra, en amar la Torá, amar la Torá. Y memorizaban cada uno de esos libros. Y cuando cumplían, escúchame, cuando ellos cumplían los 10 años y llegaban a los 11 años, los estudiosos, la persona que los dirigía, se daba cuenta quién era apto para seguir y quién no. A los 11 años se le decía al niño que de pronto no había sido docto, que no la había memorizado, que no le veían como el prospecto, le decían, tienes 11 años, es necesario que vuelvas a tu casa y aprendas la profesión de tus padres. Entonces, el que su papá era un pescador, ¿qué tenía que él aprender a hacer? A pescar. El que el papá era un pastor, él tenía que aprender a ir a pastorear. El que era comerciante tenía que ir a aprender a comercializar. Pero por eso los jóvenes, los judíos, cuando el Señor llegaba, a Pedro lo encontró pescando. Entonces su familia era de pescadores. Pero también significaba algo, que Pedro no había sido apto. Listo. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Bueno, a los que pasaban, que eran unos pocos, a ese pequeño grupo que había demostrado habilidades, que había memorizado la Torá, pasaban al segundo nivel. Y ese segundo nivel tenía el nombre de Bet Talmud, y era de los 10 años a los 15 años. También se daba la enseñanza en la sinagoga local. Y ahora no solamente se les exigía que ya aprendieran el Pentateuco, sino que ahora era necesario que aprendieran los salmos,
libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, proverbios, todos los libros históricos del Antiguo Testamento. En pocas palabras, debían aprenderse todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil? Fácil. Tenían hasta los 15 años para no solamente amar la Torah, sino memorizarla. ¿Usted se imagina lo que es memorizar? Yo no sé cuántas páginas tiene, pero de memoria la recitaban, la cantaban, de para adelante, de para atrás. Era impresionante la forma en que el sistema educativo judío llevaba a los jovencitos a memorizar la palabra. Ahora, al finalizar los 15 años, si el rabino, el que dirigía la sinagoga, se daba cuenta de que habían unos cuantos de que de verdad no era su llamado, no le veían el talento, no le veían, le decían, ok, es necesario que regreses a tu casa a hacer la obra que hacen tus padres. Pero los pocos que era de lo mejor que iba quedando, a esos pocos se les daba la oportunidad de entrar a un tercer nivel, que se llama Bet Midrash, que va de los 15 a los 30 años. ¿A los cuántos? 30 años. Y esta enseñanza ya no se daba en la sinagoga local, sino que se daba comenzando a seguir a un rabino. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Aprender las interpretaciones que ese rabino hacía de la Torah. Ahora, escúcheme esto. Aquellos a los cuales, ahora, no era que todos fueran aceptados por el rabino. Los jóvenes, ¿qué hacían? Habían unos rabinos que eran, haga de cuenta usted, unos sacerdotes, gente que conocía la Torah y la interpretaba. Entonces, un joven de 15 años que pasaba, era un posible candidato a ese tercer nivel, elegía a un rabino. Ahora, los rabinos, ellos tenían escalafones, había unos de mayor importancia, otros no tan conocidos, pero él se presentaba ante el rabino, inclinaba su cabeza y decía, yo quiero ser su discípulo. El rabino no tenía la obligación de aceptarlo. ¿Qué hacía el rabino? Lo probaba. Le preguntaba sobre cosas de la Torá, qué pensaba de ciertas interpretaciones, y después de escucharlo, el rabino podía tomar su mano, colocarla sobre su hombro y le decía, realmente tú debes volver a tu casa y seguir con las labores de tu familia. Pero a los poquísimos, escucha esto, aquel joven que él veía de que sí tenía un prospecto, de que le debía esos dones, que esa interpretación para poder interpretar la Torá, le decía una palabra que era clave. O sea, esa palabra iba a cambiar la vida de ese joven, porque ser un discípulo de un rabino, escuche, era el honor más grande para una familia judía. Decir, mi hijo es discípulo de tal rabino, eso me daba a mí honor y enorgullecía no solo al padre, sino a toda la familia. Porque imagínense en cuánta selección para poder llegar allá. Y el rabino le decía una sola palabra cuando miraba al joven y veía las aptitudes que ellos tenían. Le decía lo siguiente, le decía, sígueme. Tremendo, ¿no? Esa palabra le cambiaba la vida a ese muchacho. Porque ahora tenía que dejar su familia, tenía que dejar su entorno, sus amigos, y prácticamente volverse la sombra de su rabino. ¿Cómo les parece? Tremendo, ¿no? Ahora, entre más importante era el rabino, era más difícil llegar a ser su discípulo. Amén. ¿En qué consistía el ser ese discípulo? Consistía en volverse una imagen. El discípulo quería imitar en todo a su rabino, no solamente imitar sus interpretaciones, sino que en la forma hasta que caminaba el rabino, el discípulo debería caminar con él. Por eso uno entiende ahora sí por qué Jesús, cuando escogió sus discípulos caminaron con él por 3 años. Prácticamente el discípulo estaba diciendo, yo quiero ser igual como tú eres. El discípulo le decía al rabino, yo quiero
predicar como tú predicas, yo quiero hacer las cosas que tú haces, yo quiero moverme, hablar, expresarme tal cual tú lo haces, ser una copia tuya. Ahora, tremendo, porque cuando miramos a nuestro maestro, Jesús vino a cambiarlo todo. Él puso este mundo de patas arriba. Por eso, en la época, los religiosos lo atacaron tanto, porque Él es el rabino de rabinos. Pero a diferencia de los anteriores, los discípulos, en el modelo judío, ellos eran los que buscaban al rabino. Jesús no. Jesús es el que viene y busca a sus discípulos. Jesús es el que viene y le dice, ven, sígueme. Es Jesús el que dice, y si nosotros pensamos en un Pedro, pensamos en un Juan, escúchame, ninguno de los discípulos de Jesús era apto para el ministerio. Ninguno. Porque el Señor Jesús no llegó a una sinagoga a escoger a lo mejor de lo mejor de lo mejor, sino que Él llegó a donde estaba el ladrón, la prostituta, el pastor, gente de muy baja condición, y los escogía. Y ya no eran ellos los que decían yo quiero ser como tú, sino era Él el que les decía a ellos, yo quiero que tú seas como yo soy, yo te voy a transformar. Y muchos de esos discípulos de Jesús fueron desechados en un momento, pero Dios los transformó. Qué bonito es hablar de discipulado. Y yo quiero que me acompañen a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 al 20. Porque a Jesús lo seguían dos tipos de personas. A Jesús lo seguían sus discípulos, pero también lo seguían las multitudes. Y mira lo que dice Mateo 28, 18. El contexto de esta palabra está, Jesús resucitó por 40, por 50 días, se apareció a sus discípulos ya resucitado, y este es el momento en el que Él es envuelto en una nube y sube al cielo. Y en ese momento, antesito de subir, Él se voltea y le habla a sus discípulos y les dice estas palabras que están en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que se llama la gran comisión. Esta fue la gran comisión que el Señor Jesús le encomendó ¿a quiénes? A sus discípulos. Id, vayan, busquen y hagan discípulos. Ahora, hacer un discípulo no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque hacer un discípulo es hacer una copia de Jesús. Muchos quieren venir a una iglesia, pero no quieren ser formados. Muchos quieren venir a una iglesia de vez en cuando y que no les digan nada. Pero es que el mandato para nosotros, háganlos mis discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesús. De Jesús. Y eso, al igual que ellos, requiere tiempo, compromiso de parte de los discípulos, de los creyentes. Y vamos a hablar de algunas características que tenían unos y algunas características que tenían los otros. Vamos a hablar de las multitudes. Los evangelios mencionan diferentes grupos que seguían a Jesús, incluidas las multitudes. Yo quiero que me acompañen al libro de Juan capítulo 6. Juan 6:2. Juan 6:2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, estamos hablando de una gran multitud. 100, 200, 300, la Biblia dice que eran hasta 5,000, 8,000 la cantidad, las personas. Pero ¿por qué lo seguían? Aquí lo dice, ¿por qué lo seguían? Le seguían porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mira lo que Jesús les dice a ellos.
En el 26, Jesús se voltea y les dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Una característica de las multitudes es que vienen simplemente pensando en ellos, en que Jesús les dé. Y yo creo que así vinimos todos, ¿cierto que sí? Hay que ser sinceros. Todos queríamos un milagro, esperábamos el milagrito, esperábamos algo que Dios respondiera porque queríamos algo de Jesús. Ser parte de la multitud es ser parte de aquellos que quieren obtener algo de Él. El Señor se voltea, el Señor los confronta y dice, ustedes me siguen a mí porque yo les di de comer. Quieren simplemente o un milagro o que les llene el estómago. Amén. Mira otra característica, Mateo 21, capítulo 8. Mateo 21, capítulo 8 dice, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esta multitud fue la multitud que recibió al Señor cuando entró a Jerusalén montado en un burrito. Dice que las multitudes se agolpaban y extendían ramas y daban gloria, bienvenido el Hijo de Dios, bienvenido. Imagínense lo que hacían las multitudes. Alguien que está en la multitud se deja llevar por lo que otros hacen o por lo que otros dicen. La multitud hace, lo que diga la multitud. Pero mira lo que pasó más adelante hablando de la multitud. Mateo 27, 20 dice, ¿lo tienes ahí? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Tremendo, ¿no? Que aquellos que un día lo alabaron y le dieron la bienvenida, el día de mañana estaban pidiendo su muerte. Porque eran fáciles ¿de qué? ¿De qué? De persuadir. Alguien que pertenece a la multitud se deja llevar por cualquier viento de doctrina, porque no tiene las bases en la palabra. Puede salir de la iglesia y se encuentra un testigo de Jehová, y el testigo de Jehová le da dos vueltas y dice, sí, de verdad, tiene razón. Le toma un versículo y le dice, mire, y le saca la Biblia y hasta le abre su Biblia y le dice, mire, le lea lo que dice acá, y usted lo lee, ay, yo nunca lo había visto, porque las sectas nacen de ver un texto sin el contexto. De ahí nacen las sectas, de un versículo, pero no lees lo que está antes ni lo que está después. Yo puedo hacer que la Biblia diga lo que yo quiero. ¿Me escuchó? ¿Por qué? Porque yo tomo un pedacito de acá y tomo otro pedacito de acá y luego añado y los uno. Y yo puedo direccionar mi mensaje hacia donde yo quiero y no hacia donde dice la palabra. Ser parte de la multitud es ser una persona que es fácil de persuadir, una persona que no tiene bases, que no conoce el evangelio, no conoce la palabra. No sé cuántos de acá han podido leer la Biblia de pasta a pasta. Si quieres no levantes la mano, no la levantes. Pero poder leer la Biblia de pasta a pasta, que usted se ponga esa tarea en un año de hacerlo, de poder conocer la historia. Es fascinante poder hacerlo, de poder leerlo. Que usted se proponga en un mes, voy a leer un evangelio. ¿Cuántos de acá han leído los evangelios por lo menos? Los evangelios son historias de Jesús vistas desde un punto de vista diferente, de personas que caminaron con Él o de personas que escucharon la historia de alguien que caminó con Él. Por eso los evangelios no son similares, no son iguales. Pero si los leemos los cuatro, tenemos la imagen completa de Jesús. Me gusta mucho la historia. Estamos viendo con familia estamos viendo una serie de televisión llamada The Chosen. Es hermosa, pero escúchame, en que yo he leído los evangelios muchas veces, pero uno identifica los momentos claves que están escritos en el evangelio, porque durante 3 años se viven muchas cosas, pero los evangelios relatan ciertos momentos. Esta serie que ha hecho, escúchame, esta serie ha tratado de contar la historia en los pedazos que no relata la Biblia, pero cuando van a la palabra, hacen la historia
como es en las Escrituras. Entonces, un ejemplo. Cuando Jesús relata que se vino, le habló a la samaritana, pero se estuvo con ella 3 días. Y no dice más, y eso lo habla solamente el Evangelio de Juan. Pues en esta serie lo que hacen es tratar de contar algo de esos 3 días, cómo fue que predicaron a esas personas. Y es muy bonita, ha sido muy hermoso el poder, y yo los invito para que también la vean. Pero ahí habla y ahí dice de lo que eran los discípulos de Jesús. Amén, ¿está bien claro? ¿Quiénes eran las multitudes? Ahora vamos a ver algunas características de los discípulos. Los discípulos eran los que caminaban con Jesús, ahí con él. Mira lo que era ser un discípulo. Yo no sé, cuando Jesús pasó por el mar y vio ese par de pescadores, a Pedro y su hermano, él solamente mirándole les dijo: sígueme. Ahora sí entiendes por qué ellos dejaron todo en ese instante. Porque seguir a un maestro, ahora no era cualquier maestro, porque los otros maestros conocían la palabra y la interpretaban. Este levantaba muertos, le daba a comer a las multitudes, caminaba sobre el agua, escúchame, sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, daba vista a los ciegos. ¿Quién no quiere ser un discípulo? Porque ser discípulo era que un día yo iba a hacer lo que mi maestro hacía. Por eso ellos lo dejaron todo cuando el maestro pasó y les dijo: sígueme. Te digo, sígueme. No decía él no se quedaba, ven y mira, vas a tener esto y vas. Él venía y decía: sígueme, sígueme. Y el que la escogió, la escogió. Mateo 14:19. Mira lo que dice. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la. Mira, el privilegio que tiene un discípulo. La multitud está esperando que le den. El discípulo está esperando, es comisionado por el Señor para llevar y dar ese pan. Mira qué hermoso, porque el Señor Jesús, mira, sabía que el Señor Jesús, Él evitaba las multitudes. Usted dirá: ¿cómo así? Porque siempre que el Señor predicaba, Él se apartaba a lugares solos. Y cuando Él quería hablar y abrir su corazón, se sentaba con sus discípulos. A sus discípulos los exhortaba. A sus discípulos les hablaba. Conocían a su maestro. Las multitudes no. Las multitudes simplemente querían un milagro, pero a la hora de compromiso, no. Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran destinadas en la distribución diaria. Vuelvo y les digo, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. El libro de Hechos nos habla la historia de lo que pasó después de que el Señor resucitó y subió. Habla la historia de esos 12 discípulos, que no eran 12 sino eran 120, y cómo ellos transformaron el mundo. Los discípulos son aquellos que cambian su destino. Los discípulos son aquellos que han entendido que han sido escogidos por Dios para cumplir un plan y un propósito. Ser discípulo es tener el honor de servir y de seguir a un maestro llamado Jesús. Ahora, iglesia, déjame decirte algo. Todos nosotros, mira a la persona que tienes a tu lado y yo quiero que tú le digas: todos, en serio, míralo y dígale: todos estamos llamados para ser discípulos de Jesús. Todos estamos llamados para ser discípulos. Los discípulos, ellos vieron cómo Jesús convirtió el agua en vino porque estaban ahí. Ellos tuvieron el privilegio de ver a Jesús levantar a una niña que estaba muerta porque estaban con Jesús. Los discípulos fueron los que vieron a Jesús levantar a Lázaro después de 4 días de muerto. Fueron sus discípulos. Los discípulos fueron los que vieron a Jesús cuando cambió su aspecto y lo vieron hablar a Jesús con Moisés y con Elías.
fueron sus discípulos, no las multitudes. Fueron los discípulos los que tuvieron el privilegio de compartir ese pan que había sido multiplicado a las multitudes. Fueron los discípulos los que querían caminar con Jesús, caminar con su maestro y aprender de él. Escúchame, no sé si no lo has entendido. Aquí en la iglesia empezaron las escuelas, ya llevamos 3 años, ¿cierto? Y la hemos llamado discipulado. Discipulado, porque es lo que nos envió, es la comisión que Dios ha puesto sobre nosotros como iglesia para hacer con las ovejas. Si nosotros no tuviéramos un discipulado, simplemente lo único que haríamos era darle de comer a las multitudes, no más. Pero como pastor y como iglesia, y sé que todas las iglesias lo tienen, se puede acercarse a cualquier iglesia y puede preguntarles si tienen estudio bíblico, discipulado, liderazgo, que es un nivel más, conocer un poco más de la palabra, poder entender un poco más. Esta mañana en el discipulado estábamos hablando de lo que es el nuevo nacimiento. Y alguien dijo algo tremendo, dice, cuando uno llega a la vida cristiana y uno es regenerado, transformado internamente, uno es como un bebé. Y yo les decía, sí, es verdad. Hay un momento en donde uno es un bebé espiritual que necesita cuidado, necesita atención, necesita que le den la comida, que necesita, ¿por qué no vino? Voy y lo busco, ¿y qué pasa? ¿Por qué no viene? ¿Cierto? ¿Saben cuál es el problema? Quedarse uno ahí. Alguien dijo un día y me dio risa, si yo llego y sale mi niño de 3 años o 2 años, papá, ¿yo qué puedo decir? Ay, mi hijo, ¿cierto que sí? Ay, tan lindo, sabe decir papá. Pero si ese niño cumple 20 años y sale, papá, ustedes, ahí hay un problema, ¿cierto que sí? Pero saben que hay muchos cristianos de 15, 20 años y son papá, igual, porque no han crecido. Porque no se han dejado discipular, porque no quieren comprometerse, porque simplemente quieren sentarse y recibir comida. Y luego se van y viven como viven los del mundo. Y ya se mezclan y ya no hay diferencia. Yo te pregunto a ti, ¿tu entorno sabes de que tú eres cristiano? ¿O no lo notan? Porque cuentas los chistes y te ríes con ellos, los chistes de doble sentido. Porque te sientas con ellos a murmurar y hacer lo mismo que ellos. Y nadie en tu entorno ha notado de que tú eres un cristiano. Una cosa es ser un creyente. ¿Cuántos de acá son creyentes? Todos creemos en Jesús. Pero otra cosa muy diferente es ser un discípulo. Hasta el diablo cree y tiembla. Dios nos está llamando a ser discípulos. Y ser discípulo tiene privilegios. Porque Dios nos va a revelar y nos va a usar. El Señor dijo algo, habrían 2 señales que los iban a seguir a sus discípulos. 1, orarían por los enfermos y ellos sanarían. 2, expulsarían demonios. Son cosas sobrenaturales. Dios usa a sus discípulos de una manera sobrenatural. El infierno sabe cuando llega en verdad un discípulo de Dios, porque hace lo que hace su maestro, hace lo que haría su maestro. Pero saben cuando llega alguien que simplemente es alguien de la multitud. Ahora yo te pregunto a ti algo para que tú lo pienses. ¿Tú eres parte de la multitud o tú eres un discípulo de Jesús? No me respondas. Respóndete tú mismo. Porque tal vez por muchos años Dios te está llamando a ti para que salgas de dentro de la multitud, del montón. Y te está diciendo, sígueme. Y tú no has querido escucharlo. Tú has corrido y después, Señor, después. Pues se te está yendo la vida y estás
perdiendo lo más lindo y lo más hermoso en este mundo, que es un discípulo del Maestro. Si hay algo, todo lo que hagamos en este mundo va a ser vano, escúchame, todo va a pasar. Pero lo que realmente va a permanecer, va a perdurar por la eternidad, es lo que tú y yo hayamos hecho para el Maestro. Eso es lo único que va a contar en la eternidad. Lo que hayamos hecho para Él. Para Él. Tú dirás, pero Señor, no soy apto. Señor, pero no soy cualificado. No soy lo mejor de lo mejor de lo mejor. Muchos dirán, el día que deje de pecar, o sea, nunca. Ese día, ahora sí, ese día seré tu discípulo. Pero déjame recordarte algo, Jesús no llama a personas cualificadas. Y te lo voy a demostrar. Jesús eligió a un Pedro que tenía problemas de carácter. Jesús eligió a Juan y a su hermano que eran explosivos en su temperamento. Eligió una Marta que vivía estresada. Vio a un Tomás que se llenaba de dudas. Eligió a un Mateo que era un traidor para su patria. Él robaba a sus hermanos. Eligió a un Nicodemo que pertenecía a otra religión. Jesús llamó a un Zaqueo que era un político corrupto. Eligió a una María Magdalena que era prostituta, imagínate. También llamó a la samaritana que había tenido 5 maridos. 5 maridos. Eligió a un endemoniado gadareno que estaba loco. Llamó a un Pablo que era un terrorista, era un perseguidor de cristianos, y llamó a un Lázaro que estaba muerto. Y yo te digo a ti, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Porque el que te llama a ti no soy yo, sino es el Maestro. Hace muchos años te está llamando. Y te digo por qué. Porque Él te eligió desde el vientre de tu madre. No fuiste tú el que lo escogió a Él, fue Él el que te escogió a ti, te apartó, te selló, te dijo mío eres tú, te aparté, te compré. Pero fuiste sellado desde el vientre de tu madre. ¿Qué excusa tienes tú para no seguirle a Él? Deja de dar excusas. Edgar, ayúdame con la música. No tengo tiempo. Es que no hay tiempo. Y si no tienes tiempo para tu Maestro, ¿para qué necesitas tiempo? ¿O en qué inviertes tu tiempo? Esto que hizo Jesús hace 2000 años ha sido lo más hermoso y ha sido la obra más grande que Dios haya hecho con la humanidad. Bajar del cielo, hacerse hombre, ser siervo de esos hombres, discipular a esos hombres y luego usar a esos hombres. Escúchame, 2000 años y el infierno no ha podido acabar, la iglesia. Empezaron 12. Hoy en el mundo somos más de 2000 millones de cristianos, 2500 millones de cristianos de todas las denominaciones, evangélicas, católicas, de todas estamos. Imagínate, y tener el privilegio de ser parte de ese proyecto divino que es traer salvación a un mundo perdido. El Señor Jesús vino a darnos salvación y vida eterna. Escúchame, despiértate si se estás durmiendo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó para que murieran. Ellos iban a vivir por la eternidad. Y algo que perdieron cuando pecaron fue la vida eterna, porque entró la muerte. Y ahora, como consecuencia de ese pecado, iban a morir a los 80, 100, 120 años. Dios no creó al hombre para que muriera. Lo creó para que viviera por siempre y disfrutara de las bendiciones.
pero el mismo hombre desperdició esa oportunidad. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Hagamos un plan. ¿Cómo hacemos para volver a llegar a acercarme a la humanidad, a los que yo creé? Se creó un plan y se sentaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a planearlo. Y Dios fue el que pensó y dijo: pero necesitamos un voluntario, porque tiene que ser, no puede ser alguien de los hombres, porque todos nacen en pecado. Todos al nacer nacen con la mancha del pecado. Y el mismo Jesús levantó su mano y dijo: yo lo hago. Voluntariamente Él se ofreció por nosotros, a morir por nosotros, a pagar el precio de pecado, para volver a restaurar la comunión de la humanidad con Dios Padre, para hacer el puente. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros y caminó en medio de nosotros, y nos enseñó y nos dio como ejemplo que sí se puede, que sí se puede. Pero ahora faltaba alguien más, porque ya participó el Padre, el Hijo, pero ahora faltaba el Espíritu Santo. Porque dijo el Padre: pero no te puedes quedar por siempre, porque tienes un lugar aquí en el cielo. Y Él le dijo: 33 años estarás en la tierra, 30 años con tu padre y con tu madre, pero 3 años en el ministerio y vas a morir y volverás. Pero la labor alguien tenía que continuarla. Y dijo el Espíritu Santo: esa es mi labor, porque voy a continuar con sus discípulos, con los discípulos de Él. Voy a caminar con ellos y voy a estar con la iglesia de Jesús hasta que Él vuelva. Y tú y yo somos parte de ese plan. ¿Lo entiendes? Es un plan maravilloso que cambia vidas, que transforma corazones. O si no, mírate en un espejo lo que tú eras y mira lo que eres hoy. Mira cuántos Dios ha cambiado. Yo que he tenido que ir con algunos, hemos tenido la posibilidad de ir a una cárcel. Hemos visto Dios cómo transforma vidas. Dios es un Dios que transforma corazones. Dios es maravilloso. Pero hoy te digo a ti, iglesia, no dejes a un lado el llamado que Dios te está haciendo y lo malgastes en cosas vanas y pasajeras que un día van a pasar simplemente. ¿Cuántos lo reciben? Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo: bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.